¿Cómo están? Eh, Cansados. Dados, ¿por qué? Muy temprano, doctor, las clases. Pero más bien es una clase a domicilio. Acuérdense de los tiempos en que tenían que ir a la facultad, en el frío. Eso sí que era medio grave en esta época. ¿Mm? Era Hay que, emocionante, doctor. hay que verle el lado positivo. No queda Lo otra. único, lo único bueno es que sí podemos seguir en pijamita y calientitos. Sí, pues por eso es que no vamos a... Por eso es que entiendo que no estén con cámara. Mejor lo dejamos así y quedaremos. Bueno, a ver, vamos a ir empezando. Bien, entonces, vamos a ver un caso clínico. Un segundito mientras esperan o llegan sus compañeros. Entonces, ahí tienen al paciente que tiene 32 años y desde hace un día está con una intensa crisis de vértigo. Seguramente él no les ha dicho que tiene vértigo. Llegó contando que tenía mareo. Habitualmente dicen, estoy mareado y tengo síntomas neurovegetativos, tampoco les va a decir. Eso es lo que ustedes anotan en la historia. Les va a decir, tengo náuseas, tengo vómitos, ¿y qué más? Hay estos signos neurovegetativos que ustedes pueden ver cuando hablan con el paciente. Si está en plena crisis, seguramente va a estar pálido, sudoroso. Esos son los síntomas neurovegetativos y algunos signos también. Entonces, tiene un paciente con una crisis de vértigo, de poco tiempo de evolución, y ahora, ¿qué más le pregunto? ¿Qué dice? Podríamos preguntarle si a qué lado se desmaya o si tiene el vértigo rotatorio o si solamente tiene, ¿qué es para él en realidad su mareo? Claro, sí, está muy bien. Él les dice que siente que las cosas dan vueltas, que no puede mantener el equilibrio, o sea, hay desequilibrio, y que se va evidentemente un poco más hacia un lado cada vez que el cuerpo se le va más hacia un lado. Eso les está lateralizando el cuadro, que es muy importante. Si pasamos a otros síntomas, ¿qué síntomas les gustaría conocer? Tal vez igual podríamos ver sobre sus pares craneales. Ya, muy bien. Acuérdense que el vértigo está relacionado con la mitad de un par. Entonces, antes que los otros pares, yo preguntaría por la otra mitad. ¿Cuál sería ese? Los órganos centrales. Puede ser, pero más adelante. Pero ahora, en este momento que me ha contado que tiene una falla vestibular, yo tendría que aclarar si tiene una falla asociada. Ya les digo, el octavo es una mitad vestibular y la otra mitad. El nervio vestibular. Claro, una mitad está con síntomas, bueno, tiene síntomas vestibulares. No sabemos si son centrales o periféricos. Pero si yo quisiera descartar o ver si es periférico de entrada, buscaría qué componente acuérdense que es el octavo par, entonces una parte es vestibular y la otra parte es coclear. Entonces tengo que preguntarle si tiene síntomas cocleares, porque si tuviera síntomas cocleares junto con esta crisis de vértigo, yo estaría empezando a pensar en enfermedad de Meniere, pero no tiene síntomas cocleares.
no tiene. Son solamente vestibulares. Y hay el antecedente, porque ustedes tienen que acabar la historia. Acuérdense que cuando un paciente viene con un síntoma, un motivo de consulta, bueno, esa es una parte de la historia. Pero ustedes preguntarán una cantidad de otros síntomas. Uno, para establecer si hay señales de que el cuadro fuera del laberinto periférico. Entonces, por eso le preguntaba si tiene síntomas cocleares o no. ¿Ya? Preguntaré, averiguaré si hay síntomas neurológicos. Podría ser que todo esto estuviera asociado a síntomas neurológicos. Pérdida de conciencia, trastornos del habla, podría tener parecias, problemas a nivel de síntomas neurológicos, y eso me indicaría que posiblemente este cuadro de vértigo está relacionado con el sistema nervioso central, ¿ya? Pero no tiene ningún otro antecedente y en ese caso pasaría a revisarlo, ¿ya? Muy sucintamente. Esto que estamos haciendo es un ejercicio corto, pero en la realidad ustedes tendrían que hacer una historia más larga, preguntar por todos sus antecedentes patológicos, porque eso van a tener que escribirlo en la historia. Vamos a hacer en una próxima sesión un caso clínico real y cómo se anota, cómo no se anota, cómo tienen que aprender ustedes a manejarse en estos casos. Bueno, pasamos al examen físico, y dentro del examen físico, obviamente que el examen que más me va a interesar de inicio es el oído propiamente, y haré una otoscopía. Y la otoscopía me sale normal, no hay problema en el conducto ni en la membrana timpánica, por lo tanto yo deduzco que el oído medio está bien. Entonces, oído externo y oído medio, nada. Entonces, tiene que ser más adentro, más adentro. Oído interno está quedando un poquito suelto el síntoma vestibular, aislado. Yo esperaría que hubiera compromiso coclear. Entonces, si no hay compromiso de la audición, entonces yo digo, esto está un poco más allá, posiblemente. Y le hago el protocolo del examen otoneurológico. Ya hice la otoscopía, entonces voy a checar o hacer pruebas de equilibrio estático, con las pruebas que ustedes conocen, equilibrio dinámico. Tengo que hacer, es una secuencia que les hemos pasado a ustedes. Equilibrio estático, Romberg y Varane. Equilibrio dinámico, la marcha, que se llama también Babinski-Weil. Y si no puedo hacer la marcha, puedo hacer marchar al paciente en su lugar. ¿Y eso cómo se llama? Se llama la prueba de Unterberger. Ustedes tienen que saber eso al dedillo, de memoria, como una rutina en el paciente de vértigo. Y luego de hacer las pruebas de equilibrio que me salen con que el paciente se va siempre a la izquierda, siempre a la izquierda. Como es el Romberg, le pido que se pare con los pies juntos y el paciente se va hacia la izquierda. Si mantiene el equilibrio con los ojos abiertos, le pido que cierre los ojos, los sensibilizo al examen y se me va a la izquierda. Bueno, entonces tengo la sospecha con estas pruebas iniciales de que está fallando el sistema vestibular izquierdo, ¿ya? Y luego el siguiente paso es del examen físico en caso de vértigo, es mirarle los ojos al paciente, mirarle los ojos, ¿ya? ¿Para qué? Para ver si tiene nistagmus o no. El nistagmus, ustedes saben que es ese movimiento fásico, rítmico, que tiene un componente rápido y otro lento. Se define la dirección convencionalmente, se define por la dirección de la componente rápida. Y en este caso veo que tiene un nistagmus horizontal hacia la izquierda, que me confirma que hay una falla del sistema vestibular. Romberg ya me estaba sugiriendo, y la presencia de nistagmus me está diciendo, aquí hay una falla reciente del sistema vestibular. Entonces hay una falla vestibular reciente en forma de crisis. Y eso es compatible porque yo reúno estos antecedentes de historia y de examen para encasillar al paciente en alguno de los cuadros que yo conozco. Por eso es interesante que ustedes conozcan los cuadros clínicos. Ahora, de entrada, los cuadros clínicos vestibulares periféricos son mucho más frecuentes que los centrales.
es decir, los que están originados en oído interno. Los cuadros clínicos centrales son más raros y cuando se producen, sobre todo cuando se producen en forma brusca, son muy aparatosos, porque son la consecuencia de alguna falla brusca del sistema vestibular a nivel central. ¿Y qué causas podrían haber de falla brusca? Podrían ser accidentes vasculares, podrían ser causas tóxicas, ¿no? O podrían ser causas traumáticas, que el antecedente de trauma estaría muy evidente. Ahora, con los cuadros clínicos vestibulares centrales de larga evolución, en casos de enfermedades degenerativas o tumores que son de evolución lenta, los síntomas obviamente van a ser menores y más progresivos. Bueno, entonces, como yo ya me leí los apuntes de otorrino, sé que estos cuadros de vértigo recurrentes sin síntomas cocleares corresponden a esta enfermedad. Neuritis o neuronitis vestibular se llama esto. Y que consiste en eso precisamente lo que tenía nuestro paciente. Crisis de vértigo con síntomas neurovegetativos. Los síntomas neurovegetativos acompañan siempre a las fallas del equilibrio bruscas. ¿Ya? Cuando se instala una falla del equilibrio en pocas horas o pocos días, entonces no hay oportunidad de compensación y a veces hay estos síntomas neurovegetativos muy notorios. ¿Por qué se produce? Ahí adelante, ahí atrás, mejor dicho, dice neuronitis vestibular o neuritis, igual, cualquiera de los dos nombres. Y la teoría más aceptada actualmente es que se trata de una infección viral de la primera neurona de la vía vestibular. Sobre todo afecta a los cuerpos de las neuronas que juntos, el conjunto de cuerpos, forma el ganglio de Scarpa, que está al fondo del conducto auditivo interno. Entonces, apenas sale del laberinto posterior el nervio vestibular, ya ahí tiene en el conducto auditivo interno el ganglio de Scarpa. Típicamente se inicia en forma brusca, evoluciona en crisis que son más prolongadas que las crisis de Meniere. Hilando fino uno puede darse cuenta de que duran un poco más y tiene recaídas. Después de meses, por años puede evolucionar. Puede haber desequilibrio en las intercrisis y cuando yo examino al paciente en fase aguda, lo voy a encontrar con fallas, con señales de falla del equilibrio y nistagmus. ¿No? A medida que se compensa, entonces, después de unos meses, podría yo encontrar examen vestibular negativo. Bueno, para el diagnóstico está la clínica. Está la clínica primero, y luego puedo estudiar estos casos. Y los estudio desde el punto de vista de la función vestibular, a la que voy a encontrar disminuida. Hay una cantidad de exámenes para ver función vestibular, desde la prueba calórica hasta la electronistamografía, la videonistamografía, hay posturografía, etcétera, etcétera. Una cantidad de exámenes, pero no son de uso habitual. Normalmente se hace en un gabinete para estudio de falla vestibular. Eso no hay en todos los centros, pero sería ideal. Y estas pruebas me van a mostrar qué tipo de falla es periférica, es central, es reciente, etcétera, etcétera, etcétera. Es total, es parcial. Y si, como les decía, yo estoy pensando en el nervio vestibular, tengo que estudiar la rama coclear, pero como esta es una falla solo del nervio vestibular, el audiograma me va a salir normal. Y esta es la parte que les interesa a ustedes, el tratamiento. Tiene una parte médica del cuadro agudo, que es exactamente la misma terapéutica de la enfermedad o crisis de Meniere. Por eso es importante que se acuerden del tratamiento de la crisis de la enfermedad de Meniere, y que consiste en reposo, antivertiginosos o sedantes vestibulares, y en casos muy severos asociamos con tranquilizantes menores habitualmente. Pueden usarse mayores también que tienen efecto antivertiginoso.
Yo les mostré algunas tablas seguramente, y si no van a ver en los libros, hay una cantidad de familias de medicamentos que pueden usarse y que tienen efecto antivertiginoso. Pero no es necesario que se aprendan todas. Con que ustedes sepan un fármaco tipo o típico de antivertiginoso que hemos mencionado al dimenhidrinato, que está disponible en el listado de medicamentos esenciales. Dentro de los tranquilizantes menores, benzodiazepina, diazepam podría ser, pero esta asociación de antivertiginoso con tranquilizante menor tiene efectos colaterales muy importantes que principalmente son sueño, pero eso no nos interesa en la fase aguda. Preferimos que el paciente esté dormido todo el día pero sin vértigo, y él también prefiere eso. Ya en una fase posterior nosotros usamos anticonvulsivantes tipo fenilidantoína, en el entendido o con el objetivo de disminuir la actividad anormal del nervio vestibular. Esto ya es del especialista, y en casos muy seleccionados, cuando la audición, es decir, cuando el vértigo es muy incapacitante. El vértigo puede expresarse en crisis recurrentes ocasionales, pero también podría ser que sea un vértigo muy frecuente que impide totalmente hacer al paciente su vida normal. En esos casos se plantea suprimir la función vestibular, y eso se puede hacer mediante una neurectomía, es decir, sección del nervio vestibular. Es una operación compleja, no se hace siempre. Bueno, esa es la neuritis o neuronitis. Neuritis, que está implicando que es una inflamación o infección del nervio. Neuronitis estaría focalizando el problema en el cuerpo celular de la neurona. Pero los dos quieren decir lo mismo. Tomemos otro caso clínico. Es la señora María, de 64 años, y que les consulta porque tiene acúfeno bilateral de una semana de evolución. Normalmente, estos pacientes les dicen, tengo ruido, doctor, tengo ruido. Y ustedes pueden aclarar. Les dicen, ¿cómo es el ruido? Describa. Si no puede describir, le dicen, compare. ¿A qué se parece? Le van a decir, un río, doctor, una cascada. Entonces, eso se llama acúfeno. ¿Qué significa el acúfeno como síntoma? A ver, opinen. Si un paciente me dice, tengo ruido en el oído, ¿qué pienso? ¿Qué debo pensar? Puede ser que el conducto auditivo externo igual esté tapado, o que exista laringitis, o en realidad que esté tapado. Ya. En realidad va más allá. El ruido en el oído, los sonidos en el oído, quieren decir que la audición en algún punto está fallando. Puede ser en el oído externo, en el oído medio, en el oído interno. ¿Ya? Está diciendo algo en la vía auditiva está fallando. Ahora, cuando es un síntoma puro, porque si un paciente me dice, doctor, yo tengo ruido en el oído y además me está doliendo el oído, bueno, yo voy a pensar en oído externo, oído medio. Pero si me dice solamente está sonando y esto está ocurriendo por semanas o por meses, eso orienta un poco hacia oído interno. Ahora, pensando que tiene un problema de oído, podría yo seguir preguntándole acerca de síntomas vestibulares, podría. Tendría que hacer una historia detallada desde el punto de vista del síntoma, completo el estudio, y le pregunto si tiene síntomas vestibulares. No tiene, es solamente el ruido, pero a medida que voy hablando y viendo a la paciente, me doy cuenta de que algo más está pasando con ella, y rápidamente ella me cuenta, bueno, hacemos la otoscopía normal, podemos hacer pruebas vestibulares también. Me dice que es portadora de un cáncer de colon, que está en quimioterapia desde hace 10 días. Estos dos elementos, acúfeno y quimioterapia, ¿pueden tener relación? ¿Qué dice? Sí, doctor, por ototoxicidad tal vez, porque Sí, los quimioterápicos tienen ese efecto muy sí, lesivo. sí, ¿ya? Bueno, entonces, en la segunda parte de esta clase estamos hablando de ototoxicidad. ¿Ok?
que es un efecto nocivo, un daño que se produce sobre el oído interno, ¿ya? Causado por cualquier sustancia que el paciente haya o ingerido, inhalado, o se haya aplicado en la superficie de la piel, o inyectado. Es decir, por cualquier vía, alguna sustancia entra en contacto con el paciente en una dosis y cantidad suficiente, y no necesariamente dependiendo de la dosis, por factores de la propiedad de la molécula, más la predisposición del paciente, se produce ese efecto nocivo. Estas sustancias pueden ser farmacológicas o no farmacológicas. Las que más nos interesan son las farmacológicas, porque la ototoxicidad en realidad se produce generalmente en un contexto de administración de medicamentos por parte del médico, ¿ya? Y la posibilidad de, digamos, ototoxicidad se produce en relación a una cantidad muy grande de fármacos, muy grande, la lista es muy larga, pero el efecto tóxico es ocasional, muy raro. Entonces, dentro de esos medicamentos hay otros que tienen el efecto tóxico un poco más frecuente, pero no es tampoco que todo el tiempo produzca. Como les digo, depende del paciente, de las condiciones propias del paciente. Dentro de los antibióticos, los más típicos ototóxicos son estos, que son los aminoglucósidos, donde están la streptomicina, gentamicina, kanamicina, neomicina y otros. Y en esta familia podemos también distinguir a los fármacos que son preferentemente vestíbulotóxicos y otros cocleotóxicos. Por ejemplo, la gentamicina es más vestíbulotóxico, pero puede afectar también el caracol, pero tiene como preferencia por la parte vestibular. Por eso es que alguien me preguntó en una clase anterior, ¿cómo es esto de la inyección de gentamicina intratimpánica en los pacientes con enfermedad de Meniere? Ocurre que algunos pacientes con enfermedad de Meniere intratable, que tienen crisis tras crisis y tras crisis, incapacitante entonces la situación, hay la necesidad de producir una supresión de la función del laberinto, y sobre todo cuando hay una función coclear ya muy deteriorada, vale decir, ya no tiene audición útil el paciente, entonces puede llegarse a la decisión de quitar totalmente la función de ese laberinto, sobre todo vestibular, y eso se puede hacer por acción química, colocando dentro del oído medio gentamicina, que va a pasar a través de la membrana de la ventana redonda y va a destruir lo poco que queda de caracol, si es que queda, y va a destruir los elementos vestibulares. Esto también se puede hacer en forma quirúrgica, pero esto es mucho más sencillo. La kanamicina, por ejemplo, es fundamentalmente cocleotóxica. Otros antibióticos, como algunos macrólidos, cloranfenicol, ototoxicidad muy excepcionalmente. Diuréticos de asa, fundamentalmente de asa, furosemida, ácido etacrínico, pueden ser ototóxicos. Salicilatos, eso es aspirina o derivados, pueden ser ototóxicos, pero estos son típicamente dosis dependiente. En dosis habituales, nada, ningún efecto ototóxico. Pero pasando los 3 gramos y medio o 4 gramos día, ya empieza a aparecer. Y lo primero que aparece es un virus. Ahora, como es dosis dependiente, la supresión inmediata del salicilato a veces produce la reversión del cuadro, porque el acúfeno, el ruido, en realidad es un síntoma premonitorio, es uno de los primeros síntomas que aparece en relación a ototoxicidad. Quimioterapia. Hay varios quimioterápicos que pueden tener efecto ototóxico, hay que estar atentos. Quinina, también quinina y derivados que se usan en el paludismo y en otras enfermedades. Ahora también se está
debatiendo el uso o no de hidroxicloroquina, y hay que tener en cuenta que uno de sus efectos es ototoxicidad. Entonces, lo importante entonces ustedes es que se acuerden de esta tabla, y sobre todo cuando van a usar tratamientos con medicamentos nuevos, con medicamentos potentes, antibióticos potentes, en forma endovenosa, en casos graves, tienen que revisar ustedes, tienen que revisar la literatura para advertir al paciente. Y en último término, el paciente es el que, una vez que usted le dice, mire, usted tiene tal o cual infección, está en terapia intensiva, lo vamos a tener que tratar con medicamentos muy potentes que pueden tener este efecto, y él dirá, pues dará su palabra y dirá, yo acepto o no acepto. Pero no pueden ustedes usar ototóxicos en forma indiscriminada, sin conocer ustedes, eso es grave, y grave también es que no comuniquen al paciente. Ahora está de moda la mala praxis, los juicios, etcétera. Entonces ustedes tienen que haber advertido al paciente, en su caso a los familiares, y haber anotado, registrado en la historia clínica. Ese es otro hábito que tienen que aprender, de anotar absolutamente todo. Por eso es importante que sepan de cuadros clínicos, sepan qué síntomas tienen para poder registrarlos. Ahora, el diagnóstico típicamente tiene un examen físico del oído normal, pero pueden haber señales de falla funcional vestibular o coclear, o los dos, ¿no? El examen, digamos, más a mano, más sencillo de efectuar, y mejor si tiene síntomas o es un caso con síntomas auditivos, es el audiograma, que es muy sensible y va a mostrar diferentes grados de hipoacusia perceptiva. Y las pruebas vestibulares, obviamente, me van a mostrar si hubiera toxicidad vestibular, parecia, es decir, falla funcional vestibular. Entonces, el diagnóstico fundamentalmente por clínica, sospecha clínica frente a un paciente con síntomas cocleares y o vestibulares, que ustedes encuentran el antecedente de que está recibiendo o recibió ototóxicos, entonces tienen que sospechar ototoxicidad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay que suspender el tratamiento una vez que yo he confirmado clínica o por exámenes complementarios o toxicidad. Seguramente vamos a tener que suspender porque, como es un daño a nivel del oído interno, entonces ustedes saben que el equilibrio se puede compensar a la larga, pero la audición, el daño que se produce a nivel de las células ciliadas del órgano de Corti, eso ya no se va a recuperar. Entonces es un daño irreversible. Por lo tanto, la prevención es fundamental, ¿ya? Tenemos que evitar que se produzca ototoxicidad, daño por ototoxicidad. Entonces, ¿qué hacemos para eso? No usar fármacos ototóxicos si hay una alternativa, ¿ya? Ustedes tienen para una patología, para un determinado paciente, ¿ah?, 2 medicamentos alternativamente que pueden usar, no usen el ototóxico, no lo usen. Ahora, si inevitablemente tienen que usar, podría ocurrir, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de cualquier localización, que recibió ya todos los tratamientos, ha recurrido, ya se usaron otros medicamentos más seguros y hay que usar un ototóxico. Bueno, en ese caso, conversar con el paciente, decirle, mire, ya no tenemos alternativas en su caso, o en infecciones también, no hay alternativa. Vamos a usar este medicamento que tiene esta posibilidad de daño, de efecto colateral. Y entre ustedes y el paciente deciden, hay esa posibilidad, debe haber esa posibilidad, ¿ya? Siempre el paciente, por más grave que sea su condición, puede no estar de acuerdo, puede decir no, prefiero que no, ¿ya? Ahora, si inevitablemente tenemos que usar un ototóxico, entonces debemos estar alertas a la aparición de síntomas. Y otra vez, decirle, está ocurriendo este efecto, vamos a tener que suspender, no vamos a tener que suspender, y decide, y ahí decide, ¿ya? ¿Se suspende o no se suspende? Ahora, recomiendo que ustedes
dominen algunas familias de medicamentos analgésicos, antiinflamatorios. Eso ustedes tienen que dominar, tienen que tener un esquemita, tienen que tener su vademecum de bolsillo o en sus celulares, donde en realidad con los fármacos típicos no tendrían ni que ver en sus celulares, tiene que estar en la cabeza aquí, en todo momento, fármacos, acciones, dosis, efectos colaterales, para que ustedes puedan manejarse con soltura y escojan para tener en su arsenal los medicamentos más seguros, ¿ya? Y si en alguna ocasión ustedes se ven en la necesidad de usar fármacos que no conocen tanto, primero investiguen. Nosotros solíamos andar con unos libros en nuestros bolsillos, así unos compendios de fármacos de vademecum. Ustedes la tienen más fácil, ¿ya? Ustedes tienen el celular. Entonces ahí tienen que tener nomás sus archivos con los medicamentos de uso habitual, los que ustedes usan, para que al final eso esté muy, muy práctico, muy, muy fácil de usar. Y tampoco uno pierde nada, hay que ser siempre humilde, hay que reconocer las limitaciones. Yo de cuando en cuando no tengo ningún empacho cuando estoy tratando a un paciente a la hora de escribir una receta, de decirle al paciente, por muy apurado que yo esté o el mismo paciente, digo, mire, va a tener que esperarme unos minutos porque esto que le voy a recetar yo tengo que revisarlo. Y delante del paciente yo entro a la computadora y veo. Entonces, a estas alturas de la información, del desarrollo de las comunicaciones, ningún paciente va a decir, este doctor no sabe. Más bien va a decir, este doctor está muy preocupado por mi caso, está investigando, se está asegurando. Antes nosotros teníamos ese temor de dar esa imagen al paciente de que no estamos sabiendo algo. Eso no existe más. ¿Ya? Ustedes tienen y pueden tomarse el tiempo. Inclusive yo, a veces en algunos casos, ni siquiera doy el tratamiento el mismo día. Si no es urgente, le digo, mire señor, yo voy a revisar su caso y tiene que volver mañana para que yo le dé el tratamiento. Inclusive a veces yo puedo decir, disculpe, pero ahora no le puedo dar ninguna indicación de fondo, le vamos a dar un tratamiento de alivio temporal, pero para el tratamiento de fondo yo voy a tener que revisar su caso. Yo voy a tener que consultar con otro colega. Voy a conversar su caso con otro colega. Y no muchas, pero algunas veces hasta les he dicho, yo voy a conversar su caso con un paciente que tiene más experiencia que yo. Inclusive esa consulta ahora se puede hacer con gente que está en otro país. En la noche ustedes entran a la computadora, se contactan con su compañero de curso, que es el súper especialista en esa enfermedad, pero que está viviendo en China, y hablan, y le dicen, tengo este caso, fíjate que ha pasado esto. Todo eso se puede hacer ahora. ¿Ya? ¿Dudas? Doctor, ¿en qué caso tendríamos que considerar el tratamiento ototóxico para tratar una exéresis en vez de utilizar el tratamiento quirúrgico? El caso más típico, como te digo, es el de la enfermedad de Menier. El Menier puede ser una enfermedad con crisis de corta duración que vienen una vez cada 6 meses, una vez cada año. En ese paciente, tú tratas la crisis y ahí termina. Y va a estar libre de síntomas durante 1 año o durante 2 años. A ese paciente sería muy difícil plantearle, mire, señor, le vamos a suprimir uno de sus oídos. No lo puedes hacer, no va a aceptar él. Pero si es un paciente que tiene una crisis incapacitante, donde va a estar un par de semanas en reposo y después va a entrar a rehabilitación, y esa crisis al mes siguiente se le repite, y al otro mes se le repite, que pueden haber casos que están años así, los casos más graves. Bueno, en esos casos hay que buscar una solución radical. Entonces sabemos que la enfermedad de Menier se produce por un problema del laberinto. Entonces, lo radical es eliminarlo el laberinto, destruirlo, hacerlo desaparecer. ¿Ya?
Eso es raro tener que hacer, pero podría ser en algún caso. Y eso puede hacerse quirúrgicamente o, como les contaba, por toxicidad química. En este caso de la gentamicina, que usamos en forma tópica, ahí, directo, muy cerquita del oído interno, para que el efecto tóxico sea localizado, ahí nomás, en lo posible. Doctor, disculpe, y también he leído sobre que podíamos implementar más antes las prótesis auditivas. Y Bueno, pues, la ¿en qué prótesis, momento podríamos considerar que ya puede tener esa prótesis o no? ya. Una persona en toda hipoacusia de larga evolución que no podamos solucionar por medios quirúrgicos o de alguna otra manera, se plantea la posibilidad de usar prótesis auditiva, un audífono, para que escuchen bien. Esto se plantea sobre todo cuando la hipoacusia es bilateral y pasa más allá de lo que llamamos nosotros el límite de... se me fue el término, pero son 40 decibeles, ¿ya? Que cuando tú pasas ese límite, ahí empiezas a tener problemas de audición y pasas en los dos lados. Porque ustedes saben que cuando hay una audición normal en un oído, bueno, con esa audición normal vas a hacer gran parte de tu vida normal. Pero cuando es el límite social útil, ahí me acordé. Pues cuando los dos oídos están bajo 40 decibeles, ahí tienes serios problemas. Y tienes que restituir la función en uno o dos lados. Y si eso no lo puedes hacer mediante una cirugía o de otra manera, bueno, la única solución es audífono. Doctor, una consulta. Está bien, doctor, gracias. Con relación a las prótesis auditivas, decía que no había una acción benéfica y que No. otra opción sería el implante coclear. Ya, en algunas patologías, en los apuntes que les he dado, hablan de eso, pero eso no es así, ¿ya? Hubo una época en que los audífonos no eran bien tolerados por los pacientes. Ahora la tecnología ha hecho audífonos que son muy tolerados, muy buenos, digitales, tecnología digital. Entonces, prácticamente todas las condiciones donde yo necesito aumentar la función auditiva se van a beneficiar de audífonos. El implante coclear se plantea cuando hay una ausencia total de función auditiva, anacusia, hipoacusias profundas, que no pueden resolverse con audífono, porque está muy severa la hipoacusia. Ahí se plantea el implante coclear. Bueno, miren, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Nos queda una clase de oído, que es una clase corta. Vamos a aprovechar de aclarar todas las dudas que tengan de esa clase y de las clases anteriores, pero después vamos a destinar una o dos sesiones, ¿ya? De estas, una o dos, es posible, donde vamos a aclarar, y anótense ustedes las preguntas, de todo lo que es oído, ¿ya? Porque han habido sesiones donde no hemos podido nosotros hacer la parte de conferencia virtual, pero tienen el material y ustedes tienen que revisarlo y anotar las preguntas. Y en esa sesión vamos a aclarar. Inclusive podríamos hacer de alguna manera, lo más práctico va a ser que ustedes, por algún motivo, no quisieran participar así en la sesión preguntando en tiempo real, podrían pasarle las preguntas a su presidente de curso para que esta persona las muestre en las sesiones que vamos a tener para ese efecto, que van a ser una o dos, para aclarar todo lo anterior de oído. Bueno, en eso quedaremos por hoy día. Preparen sus preguntas. Para la próxima clase es vértigo posicional paroxístico benigno, un tema que es muy interesante, produce un cuadro de vértigo frecuentemente, relativamente, y nos estaríamos viendo de aquí